En 1531, la Virgen se le reveló a Juan Diego, un indio común y corriente, en el cerro del Tepeyac, justo en las ruinas del demolido templo dedicado a Tonantzin Cuitlahue, la diosa madre de los mexicas. En fin, le pidió que se presentara ante Fray Juan de Zumárraga, con el fin de que diera aviso al obispo del hecho y de la petición de la Virgen de que ordenara la construcción de su casita sagrada. Hecho bastante curioso si se toma en cuenta la estrategia franciscana de eliminar todo rastro sagrado para los mexicas y reemplazarlo con algo católico, a fin de facilitar la evangelización del pueblo conquistado. Hecho que ya fue analizado en el primer episodio de esta temporada llamado La Conquista y la Iglesia. Regresando a aquel 1531, el sacerdote Zumárraga no le creyó una sola palabra a Juan Diego y le exigió alguna prueba de lo que decía. Entonces, días después, aparecería el indio nuevamente y desplegó su ayate, del cual cayeron cientos de rosas, dejando ver la imagen de la Virgen en la tela del ayate. Y así, el milagro se realizó y la aparición y existencia de la Virgen se convirtieron en un hecho a toda prueba. O al menos, eso nos dice la versión oficial. Buen día, mis queridos mitólogos verdaderos y verdaderos mitólogos. Hoy tenemos un tema bastante escabroso. Todo lo que tenga que ver con religión es escabroso y es delicado. Hay muchos puntos de vista, hay muchas aristas, hay muchas opiniones al respecto. Y para no abordar este tema yo solo y no comprometerme yo solo, está conmigo una vez más mi querido José Eduardo Gutiérrez, haciéndome el quite para que también nos toquen los golpes a dos gentes y no a una, no a mí solo. Hola, buenas noches, mitólogos. Aquí vamos a estar tratando de discernir este tema que es un poquito delicado. Y bueno, a ver qué sale. Bueno, empecemos diciendo que como cada año millones de mexicanos con muchos sacrificios acuden a mostrar su adoración a la patrona de México. Algunos se hieren el cuerpo, otros caminan hasta desfallecer desde puntos muy pero muy lejanos, y algunos más avanzan penosamente arrodillados a lo largo de la calzada de los misterios o frente al altar, con la mínima esperanza de ese milagro que ponga fin a la larga cadena de problemas, sin contar un gran número de personas que llegan de los Estados Unidos o Centroamérica, cuando no, de lugares mucho más lejanos. Una gran cantidad de personas llevan de la mano a sus parientes ancianos o enfermos, a sus hijos, hermanos, incluso a sus mascotas, con la sola esperanza de ser bendecidos. Mientras tanto, en el interior, bastantes personalidades de todos los ambientes, tanto artistas en busca de revivir o incrementar su popularidad, aprovechan la magnífica oportunidad de participar en el programa de una o varias cadenas televisoras de gran cobertura, denominados Las Mañanitas a la Guadalupana. Durante los días antes y después de la fecha, incluida obvio está la fecha misma, desbordan los cepos con todo tipo de ofrendas monetarias, desde las simples monedas hasta billetes con olor a trabajo, esfuerzo, sudor y lágrimas de los que los depositan. Y enchiladas. Sí, a taco sudado. Es una feria. A paliacate sudado. Sí, ¿no? 2-3 días antes es una feria ahí lleno de puestos de comida, Sí, lo que menos les interesa es la Virgen, o sea, es vender el recuerdito. Ahí andan todos los niños andan con su peñazo de matachín, todos quieren ser matachín de grande. Sí. Sí, se pone suave. Corcholatas para los guaraches para que puedas bailar como matachín. Total, es un verdadero circo, como todas las fiestas que hacen. Durante todo este tiempo caen muchísimo, pero muchísimo dinero. O sea, uno dice, ¿de dónde fregados sacan? Porque las gentes, por lo especial, entre comillas, de la ocasión, gastan hasta lo que no tienen con fin de realizar el viaje.
Y obviamente no podían faltar los cheques perfumaditos o incluso transferencias anónimas que intentan de esta forma calmar algún sentimiento de culpa de su donador, o tal vez, ¿por qué no? La mayoría de las veces, asegurarse algún favorcillo de una fuerza tan poderosa como la Iglesia Católica de México. Y ojo, esto no lo digo yo, lo dice y lo grita la historia. Basta esculcarle tantito a la historia de nuestro país y vamos a ver, como dijera Alex Lora, de qué lado más caleiguana. Todos los favores recibidos en pro de la iglesia, ¿no? De todos los donativos que hacen para salvar su alma, los que creen claro, que algunos pecadillos ahí. Claro. Y hacen sus donativos fuertes y bueno, todo se puede olvidar. Sí, ya ves que dijeron que supuestamente primero entrará al reino de los cielos un camello que un rico por el ojo de una aguja. Pues yo creo que esos cheques sí nos sirven de calzador muy bueno, porque bastantes entran, ¿eh? Sí, qué bueno. Y los que no entran andan en Irlanda o en algún lugar de esos. Sí. En fin, el destino final real de este mar de dinero, así como el monto real del mismo, bien podría formar parte de alguno de los expedientes secretos X, ya que ha sido, es y seguirá siendo un verdadero misterio. La versión más manejada hasta ahorita es que la Arquidiócesis de la Ciudad de México se hace cargo de la administración de ese dinero. Lo cierto es que el nivel de vida de los encargados de la basílica está muy lejos de aquella versión romántica del ideal franciscano, que involucraba, entre otras cosas, votos de pobreza, castidad y humildad. Sí, pero no, vaya. ¿Quién en estos días usa eso, por favor? Ahora, según la versión oficial, la Virgen de Guadalupe merece este nivel de adoración y más. Guió a nuestros héroes en su lucha por la libertad. Ha dado su nombre para todo tipo de planes y tratados y ha realizado cualquier cantidad de milagros a sus fieles devotos. Sin embargo, ¿es la Virgen de Guadalupe un mito más de los muchos que envuelven la historia de México? No me digas eso. Sí, siento romper tu corazón, pero mira, creo justo comenzar. El 80% de los mexicanos. Sí, ya sé, me van a odiar, pero bueno. Yo considero justo comenzar apegándonos a la versión oficial, ¿sale? Claro. Demos inicio con el documento oficial más importante del mito guadalupano y vamos a abrir un poco la mente y vamos a manejarlo de una vez como mito. Y ya después veremos en qué queda. Resulta que el libro se llama Nican Mopogua y fue escrito por Antonio Valeriano en náhuatl en el año de 1649 para narrar las apariciones marianas. Esto 1649. ¿Pero cuándo se apareció la Virgen? 1531. 1531, o sea, algunos añitos después. Sí, me imagino que querían estar seguros de lo que iban a escribir. Sí, pues sí, para escribir. Mejor no va. Digo, ¿qué quieres? ¿Que haga las cosas bien o rápido? Cabe aclarar que este libro está aprobado y supervisado por los franciscanos. O sea, no fue cualquier Antonio Valeriano el que llegó a escribirlo en náhuatl. Fue por encargo y está aprobado y supervisado por los franciscanos. Hasta aquí, la versión oficial se sostiene a sí misma. Sin embargo, un análisis histórico arroja al menos, por decirlo menos, 2 puntos bastante oscuros. Hay varios, pero estos están especialmente, sí, oscurecitos. Comencemos con el buen Fray Juan de Zumárraga. Es uno de los sacerdotes que se quedó a nada de ser expulsado de la orden, pues nada más y nada menos que por asesinar de manera descarada a cientos de indígenas en su proceso de evangelización. Como mencionaba al principio, en el primer capítulo de esta segunda temporada, de nombre La Iglesia y la Conquista, se hace mención en un dato que no se ponen de acuerdo los historiadores. Unos mencionan que de 300 a 350 era el rango de habitantes de Tenochtitlán antes de empezar la conquista.
después de los combates con los españoles, baja este número en... 150,000. Sí. Ah, ok. En aproximadamente 55,000 fueron las víctimas de las batallas. Después de, bastante tiempo de evangelización, hasta el punto en que ya dijeron, ok, ya quedamos, ya todos están evangelizados, ya lo logramos, ya son católicos todos. El conteo final es donde no se ponen de acuerdo los historiadores. O sea, fue una evangelización pacífica. Sí, 100% como todo lo que planea la iglesia. Sí, ya me imagino. Hay dos cifras que se manejan entre diversos historiadores, que son varios, lo que anduvimos investigando. No podría mencionar uno porque voy a dejar de fuera muchos. Tuve acceso a los documentos de muchos historiadores y podríamos decir que son 50-50. Unos dicen que el conteo final de los mexicas al final de la evangelización estaba en 13,500 habitantes. Y la otra mitad dice que no es cierto, que eran 15,000 aproximadamente. O sea, en el proceso se quedó el 80 o 90% de la población. Un de gente. Ahí en el capítulo 1... Pues con razón ya todos eran católicos. Pues, sí quedaban pocos, sí. Pues, sí, soy elefante, síganme pegando. Sí. O sea, ya no me peguen, o sea, no le diga que soy conejo. Sí está muy, muy bizarro todos estos datos y está muy interesante. Si no los han oído, les recomiendo que oigan el capítulo número 1 de esta segunda temporada. Muy bueno. El de la iglesia y la conquista. Pues bien, una vez pasado este proceso de evangelización, Fray Zumárraga nunca creyó en la aparición de dicha virgen, ni dejó una huella del hecho. En primer lugar, me llama mucho la atención que siendo un evento tan importante como la aparición de una virgen, ni los reyes de España, ni los virreyes, o incluso el mismo Vaticano, jamás recibieron ninguna notificación de este evento. Hay documentos, hay mucha gente que defiende la teoría aparicionista. Hay algunos, no muchos, hay algunos documentos que mencionan a la Virgen, pero no mencionan la aparición. Mencionan, no, ni siquiera la existencia. Bueno, sí, me refiero a la existencia, pero es la Virgen la otra. No, la Virgen de Guadalupe. Ah, ok. Pero los documentos que existen van en el sentido de que hablan de los supuestos milagros que ha hecho, pero no hablan ni de la aparición, ni de dónde salió, ni nada de nada. Hablan de los milagros que ha hecho, pero no hay un documento que narre oficialmente que la Virgen apareció. Y este señor, que se supondría que estuvo en el ojo del huracán, él sí fue a esa fiesta, jamás habló de ello. Incluso Zumárraga, en su libro Regla Cristiana, el cual publicó 16 años después de los hechos que se narran en el Nican Mopohua, ahí sí puso. No, publica algo que llama poderosamente mi atención y escribe, cito textual: ¿y por qué ya no ocurrieron milagros? ¿Por qué piensa el Redentor del mundo que ya no son menester? Eso es lo que publica en su libro 16 años después. Así es. En esta parte, por Redentor, no me queda antes claro. De eso no publicó nada sobre nada las absolutamente. Okay, no existían. Y te digo, me llama mucho la atención. No me queda claro si se refiere a Dios o a Jesucristo. Pero al final de cuentas, siento que si Zumárraga hubiera atestiguado o participado como participó en un hecho de esa magnitud, pues en vez de soltar una pregunta de por qué ya no ocurren milagros, considero yo que hubiera gastado y dedicado un buen puñado de hojas para defender y difundir los hechos. Claro.
cosa que nunca ocurrió. Sí, debería, si hubiera sido pues real, hubiera dejado Exacto. una anécdota completa de cómo sucedieron Claro, las cosas. y ¿verdad? no un Por libro, escrito, varios. y cuadros y de todo. Y todo esto ocurrió a pesar de que de los intentos de la alta jerarquía católica por erradicar todos los dioses precolombinos. Bueno, por eso esa era una práctica común, ¿no? En los españoles a la hora de, Sí. de colonizar algún lugar, normalmente le daban en la torre a todos los dioses de la tribu que estaban ahí conquistando. Así es. Y se lo suplían por los que ellos querían para evangelizar y después ya, bueno, pues De obtener hecho, la aprobación de la basílica. De hecho, en el episodio de la Iglesia de la Conquista se menciona que existen bulas papales. O sea, las bulas son mandatos de los papas. Ah, ok. Y las dos bulas son impuestas a los reyes de España. Okay. Las dos van muy de la mano. Una en 1311 y la otra en 1400 y poquito. Estas son, obviamente, pre-viaje de Cristóbal Colón a América, o a lo que ellos decían las Indias. Pero en fin, esta bula, ¿de qué iba? Era yo no sé si tomarlo como un mandato o como una amenaza o Una norma. un poco de las dos. Porque la bula papal dice que el Vaticano no reconocerá ninguna conquista de España en tanto el 100% del pueblo conquistado no sea evangelizado y declarado católico, y todas sus creencias anteriores hayan sido depuestas y sustituidas por creencias y dioses católicos o santos católicos. Ahí está la explicación. Esa era la urgencia que tenían estos españoles de mandar a la fuerza de avanzada, que en realidad mandaron a los boinas verdes. Sí, mandan a un grupo de gente que eran conocidos como los misioneros, yo les digo boinas verdes. Venían franciscanos, dominicos y hay unos que, bueno, eran muy pocos jesuitas. Y obviamente cada quien, como dicen, cada quien tiene su forma de matar cucarachas. Cada uno de estas tres personas tenían una visión diferente de cómo manejar lo de la evangelizada. Unos, los franciscanos, decían que ellos tenían que llegar a demoler todo lo que representara sacro o sagrado para los mexicas y sustituirlo por cuestiones o imágenes o conceptos católicos. Pues sí, que era lo más sencillo. Sus creencias, ¿verdad? Que era lo más sencillo. Los dominicos decían, no señor, tú tienes que llegar y exponerles que nuestro Dios es más poderoso que todos sus dioses a los que ellos les tienen miedo. Entonces, si ellos les tienen miedo a 10 dioses, imagínate cómo se van a comportar ante un Dios al que sus 10 dioses le tienen miedo. Esa es la forma de conquistarlos y de evangelizarlos. Y los otros no. Los jesuitas eran de, no, permíteme. Tú háblales de Dios y déjalos que decidan y ellos te arrimen a ti por decisión propia. Como podemos darnos cuenta hasta ahorita, después de todo el capítulo, del primer capítulo de la iglesia y la colonización, y lo que llevamos hasta ahorita, pues creo que los franciscanos van 3-1, ¿sí? O sea, Están ganando. Sí, van ganando. De hecho, cuando fue la conquista, se habla en el episodio 1, lo único que se salvó fue la cultura maya. Porque la cultura maya abandonó sus tierras, sus edificaciones, todo, cerca de 800 años antes de que llegaran los españoles. Entonces, como ahí ya no había gente, ya no había quien colonizar, pues no tiene caso que tiremos tanto. O sea, digo, tampoco es como que los españoles trajeran una maquinaria muy sofisticada para andar tirando pirámides de piedra. Sí. Entonces, pues digo, no hay nadie, pues vámonos derecho. Y en las culturas ya del centro, con los atlantes de Tula, con la gente de Puebla, con la gente de Tlaxcala, con la gente de Tenochtitlan, el mismo Tenochtitlan,
todas las ruinas están, valga la redundancia, en ruinas, o sea, están derruidos todos. Porque ahí sí estaban en lugares habitados en los que sí valía la pena tumbar todo para... Y pasa algo bien curioso, ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero te decía que en base a todos estos hechos, para mí, Zumárraga queda descartado como un protagonista. Incluso él mismo negó la existencia de los milagros de los que se hablan, de los que hablan los aparicionistas. Y como dijimos, jamás escribió una letra sobre la misma Virgen. Okay. Nunca. Ahora, por otro lado... Digo, siendo que se supone que Juan Diego fue y enfrente de Zumárraga, ¿verdad?, tiró las flores. Sí. Y ahí entonces, se hizo todo el rollo. Digo, como que no queda nada plasmado. Tú viste al indio, tú viste el ayate, tú viste las flores, tú viste la imagen. Oye, pues di algo. Claro. Pues aunque se supone que era historiador. Bueno, escribía libros, le gustaba escribir. Sí. Es muy raro que sí, no era un advenedizo. O sea, me queda muy claro que era alguien de poder para que estuviera tan al mando de todas las operaciones de evangelización y de todo lo que pasó. Me queda claro de que no era cualquiera chichincle. Sí. Digo, y la iglesia lo tenía ahí por algo. Ahora, que un personaje de estos pase una cosa de estas y no diga ni media palabra, digo, no es como que se han robado una vaca, ¿sí? Apareció una virgen. No estás escondiendo nada, no estás encubriendo a nadie. Y aún así, jamás escribió ni media palabra de la Virgen. Antes, al contrario, todo lo que se refería a la Virgen se le fue el tiempo en estarlo negando. Y hasta que como 100 años después, ¿no?, se escribe el... Sí, el Nicarmopoa. El Nicarmopoa. Ahora, por otro lado, o sea que según el Nicarmopoa es la versión oficial donde se da es lo que ya un reconocimiento oficial. Es donde Valeriano plasma todo lo relacionado con las apariciones marianas, que se supone que no fue nada más una. Digo, cuando menos fueron dos. La que me le aparezco al indio y no le creyeron al indio, y la que me le aparezco al indio y le pongo la foto ahí en el... Los flores. Sí, le mando la credencial del lector para que sepan que sí es cierto. Entonces, este mismo Nicarmopoa asevera que Juan Diego existió y su tilma o su ayate es la prueba del milagro. Sin embargo, de este suceso surgen otra vez algunos puntos. Por un lado, vamos a empezar por el principio. Y el principio de toda persona es dónde nació y cuándo nació. Y pregunto esto porque parecería muy irrelevante, que dices tú, bueno, ¿qué me importa dónde nació? El hecho es que nunca se ha encontrado un solo papel que demuestre o corrobore la existencia de Juan Diego. Ni un registro en los libros, ni una fe de bautismo, nada. Parientes, nada, esposa, hijos. Nada. Además de esto, se sabe que el nacimiento o el alumbramiento de Juan Diego todo el tiempo se lo han disputado sin ningún éxito entre lo que es Cuautitlán, San Juanico, Telpetlac y Tlatelolco. Todos es como Tierra Santa, todos quieren ser donde nació Juan Diego. Sí. Todo alrededor del Tepeyac. Pero supongo, ninguno ha podido confirmar o comprobar que en realidad nació ahí o nació en otro lado. O sea, no hay documentos, pues no nada más existe, se lo quieren apropiar. Y eso es para poner una iglesia y fuera de la idea de Juan Diego, no hay nada más que la idea. Ahora, ¿en verdad Juan Diego existió? Pongo esta pregunta en la mesa porque en 1982, relativamente hace poco, el sacerdote Sandro Corradini, que era relator de la Congregación para la Causa de los Santos, esto entre paréntesis es la subsecretaría de la Iglesia que se encarga de evaluar los méritos para poder ser beatificado y posteriormente canonizado. Son los que dicen, este sí da el perfil, este no, este cumple todos los requisitos, este no. Bueno, o sea, sabía lo que estaba diciendo entonces. Sí, estaba más que inmiscuido y estaba más que metido en el tema.
Pues este sacerdote en 1982 sostuvo que de Juan Diego no hay nada. La Virgen de Guadalupe es solo un mito con el que los franciscanos evangelizaron a los indios de México. Juan Diego no existió. Y esto lo dijo expresamente, cité textualmente, y todo esto lo expresó Corradini en una entrevista que dio a la revista Proceso en México, en el número 699. Por si Mis alguien lo quiere estimados checar. mitólogos, si alguien lo quiere verificar, no creo que tengan ningún problema para meterse en el internet a buscar la revista Proceso, el número 699, y ahí está la entrevista que dio este señor. Lo curioso es que esta postura no fue exclusiva de la congregación, sino que en la propia basílica, Monseñor Schulenburg se opuso férreamente a la canonización del indígena y en una jugada más que maestra se sacó de la manga, afirmó que se puede ser guadalupano sin necesidad de creer en las apariciones ni en la existencia de Juan Diego. Y aún más, si decidiéramos pasar de lado a todo lo que el abad Schulenburg había dicho, resulta que Miguel Olimón Nolasco, uno de los principales intelectuales de la Iglesia Católica, negó la existencia de Juan Diego diciendo con enfado, y cito textual: los encargados de llevar a buen fin la causa de Juan Diego hicieron lo que los buenos historiadores nunca deben hacer, el método de tijeras y engrudo, recortando de aquí y de allá y pegando los pedazos recortados para que aparezca armonioso y lo que a uno le venga en gana. En fin. Eso nomás lo armaron para que se viera bonito. Exacto. Que cuadrara la historia y resulta que no hay con qué sustentar. Bendito sea todo lo Dios, que no había dicen. celulares y no se hacen montajes de todo el mundo abrazando a Juan Diego y brindando en una carne asada. Y la foto ahí. Claro. Total que en conclusión los mismos sacerdotes, ni siquiera ellos mismos, apoyan ni la aparición de la Virgen ni la existencia de Juan Diego. Por otro lado, a pesar de todo, algunos historiadores de la Iglesia afirman que aun cuando Juan Diego fue un mito, las apariciones son verdaderas, como lo demuestra su tilma. Y a ver, en este punto me gustaría detenerme un poco a fin de tratar de aclarar o de dilucidar algo, ¿sí? Si Juan Diego no existió, como ellos mismos dijeron, entonces ¿de dónde carajo salió la tilma? Pues sí. Digo, ellos acaban de decir, aun y cuando Juan Diego fue un mito, las apariciones son verdaderas como lo demuestra su tilma. Pero si Juan Diego no existió, ¿Quién traía la tilma? ¿de dónde salió la tilma? Ok, buena pregunta. Esto me lleva a un punto adicional. El ayate o tilma era una vestimenta propia de los indígenas pobres y se usaba anudada en un hombro, cruzada por entre las piernas y por lo general llegaba a la altura de las rodillas. O sea, era un trozo de tela que se amarraban en un hombro y le servía para cargar sus cosas. Exacto. Era como una mochilita de algo, ¿no? Era un backpack, pero entre las Un piernas. backpack, ajá. Sí, era un rodillas pack. Algo así. Un nipac. Sí, un ipac. Y a esto me lleva a otra cosa. Esta tilma o estos ayates eran de gente pobre, ¿sí? Sí. Vamos a partir de ahí. Estaban hechos de fibra de maguey o ixtle, como se le conoce. Sí. Supongamos por un momento que no hemos dicho nada de lo anterior. Acabamos de llegar y acabamos de empezar. Y en realidad todo ocurrió como dice la versión oficial. ¿Ok? ¿Sale? Ok. Entonces, iba Juan Diego envuelto en su tilma. Y ahí estampó la Virgen su imagen. Sí. Alguien ha hecho hincapié. Acordemos que el Nicalmo Powa dice que cayeron un 100 de rosas.
¿Alguien ha hecho un hincapié o se ha preguntado qué volumen ocupa un ciento de rosas? ¿Cuánto ocuparán al menos dos? Ya que algunos dicen que aunque la versión oficial habla de cientos, vamos a hacer las cosas de una manera amable, ¿ok? Vamos a asumir que eran solo 2 rosas, ¿va? 200. No, 2 rosas, déjate el ciento. Ah. Si fuera un ciento, ¿qué espacio le quedaba a Juan Diego para estar dentro de la tilma? Deja tú la espinadota que se había puesto en el camino. Llegó con la panza toda agujerada. Sí, te iba a decir que era como estar montado arriba de un percherón, pero ha de haber sido estar montado como arriba de un puercoespín. Más o menos. Del tamaño de un búfalo, claro. Hay que detenernos a pensar una cosa. La imagen en la basílica mide 1,80 m de alto. Lo cual nos dejaría a un mini Juan Diego de cuando menos 2,50 m de altura, para que la tilma no arrastrara y no se viniera cayendo como tontina cada rato. Sí. De hecho, se supone que el promedio de altura en esas épocas rondaba el 1,50 m cuando menos. Te fuiste, jefe, andaban en el 1,30 m, 35. Digo, no nos vayamos más lejos. Nuestro prócer adorado, Benito Juárez, medía 1,40 m. Pues estaba chiquito. Era un salero. Yo creo que hubiera jugado en la NBA fácil, Juan Diego, y no hubiera necesitado andar con las canalizaciones. Está tranquilo. Pues. Imagínate 2,5 metros, ni el Chac. Ya sé. Le queda como niño chiquito el Chac. No, sí, es que no guarda proporción. O sea, imagínate el tamaño. De ninguna manera. Hemos visto cuando menos alguna réplica de la Virgen de Guadalupe. Real en algunas iglesias, en todos los pueblos, al menos de México hay. Y si te das cuenta, mide 1,82 por ahí. Sí, 1,82. 80 centímetros de ancho más o menos. Esto, si se imaginan colgado en la panza, pues de qué tamaño tendría que estar Juan Diego. A menos. Totalmente ilógico. A menos que se le diera 4 vueltas y luego se la pusiera. No, pero se ve muy bien, al menos en las imágenes que pretenden poner, se nota donde trae es más, las flores en la panza. Yo he visto imágenes donde está de rodillas Juan Diego enfrente de su márraga y los demás chicos. Sí, tirando las rosas. Abriendo la tilma, la yate, cayendo las rosas y presentando la imagen completa. Sí. Y estar de rodillas, o sea, está más grotesco. Porque significa que medía poquito más de 1,80 de rodillas. No, nos queda peor. No guarda proporción. No, nos queda. Algo hicieron mal ahí. Sí, nos queda peor que reptiliano de 3 metros. Ahí, o sea, ahí es donde dicen, bueno, pues es que no cuadra. O sea, hicieron los recortes para completar la historia. Ya dijeron, qué bonito, esto sí se lo van a creer. Sí. Y luego resulta de que no cuadra, ¿verdad? O sea, claro. si quieres dejar la fe de lado y ponerte a pensar un momentito nada más, dices, bueno, pues no me cuadra, ¿verdad? O sea, pero puede ser que un indio de esa época le quepa la imagen, ¿verdad? Pues no, o sea, tendría que tener una tilma enorme. Exacto. ¿Verdad? Para que yo, cuando menos de 2 metros, pues es el 1,80 de la imagen, más los marcos para que lo puedan enmarcar en la basílica. Sí. Ahora, ¿por qué la pensaban recortaron? en todo. No la recortaron. ¿Te has puesto a pensar eso? O sea, ¿por qué recortaron? ¿Por qué está nada más la imagen? ¿Qué pasó con todo el resto de la tilma? El nudo. El nudo, o sea, ¿por qué lo quitaron? ¿Por qué no ponen la tilma? Digo, es como el sudario de Jesús, ¿no? O sea, saldría más caro enmarcarlo. Que lo recorten y la pura figura. No, está completo el sudario. Sí, pero a lo mejor esto salía muy caro enmarcarlo y era pura tela. Pues no lo digo, hay que pensar en todo. Digo, la iglesia es humilde y no tiene dinero, carnal. O sea, no quieras que hagan todo. Ok, vamos a seguir. Sí, ok. Aparte, la fe no se cuestiona, carnal. Pues ese es la iglesia, no cuestiones, no preguntes. Me enseñaron desde chiquito, tú sí, usted cierre los ojos, ponga la mano para pegarle y punto. Es que eso es lo malo, que nomás cerramos los ojos y queremos seguir las cosas como las dijeron y no te detienes a pensar un momento en que, caray, pues de qué tamaño era Juan Diego. No da. O bajo otras 1000 cuestiones que tenemos. Ahora sí que bajo el ser y no contiene. Exacto. Por si esto fuera poco, hay otro dato que me explota el cerebro. Y es que, como dijimos, los ayates estaban hechos de fibra de ixtle o maguey. ¿Sí? Pues bien, ahí te va. En 1983,
Me imagino yo que para acabar ya con las dudas y los dichos, etcétera, etcétera, a petición del propio encargado de la basílica, el cual era director del Centro Nacional de Registro y Conservación de Obra Mueble del Instituto Nacional de Bellas Artes. Examinó la figura y resultó, ¿qué crees? Está hecha de fibras de lino y cáñamo. Lo que viene a demostrar que no es un ayate, sino que no es no solo un lienzo de pintor, sino un lienzo de gran calidad y muy alto costo. Con imprimatura. Así es, ya que tiene la imprimatura es un tratamiento de sulfato de calcio sobre el cual se aplicó pintura al temple. Ok. O sea, en resumidas cuentas, es una pintura. Sí. O alguien la pintó, o la Virgen tenía diplomado en comunicación y artes gráficas y se lo aventó ella. Oye, hay un estudio, si no me equivoco, de la NASA, en donde supuestamente analizan la imagen, bueno, el ayate de Juan Diego, donde está impresa la imagen, y supuestamente comentan que es real. Bueno, que la pintura flota sobre la tela, sí, que los ojos de la Virgen se aparece, creo, la última cena. Y se ve Juan Diego hincado. Se ve Juan Diego. Sí. Bueno, sí, una serie de cosas que aparentemente descubrieron, ¿verdad? Sí, supuestamente se ve hasta el HBO en los ojos de la Virgen. Sí. Resulta que ese famoso estudio que le hicieron en la NASA jamás existió. ¿Cómo así? ¿Yo lo vi? Yo también vi un programa al respecto de eso, pero estuve buscando en varios libros, en varios reportes, en varios escritos, y en ninguno menciona a la NASA haber hecho el estudio. Mencionan que se le solicitó por parte de la Arquidiócesis de México, pero mencionan que no se llevó a cabo. Sí se lo solicitaron, no se llevó a cabo. No se llevó a cabo. Pero esa simple solicitud la utilizó la Arquidiócesis para decir, aquí está, señora, se hizo un estudio. Sí, pues así también yo vi dinosaurios caminando en una película, ¿verdad? Pues claro. En la tele puedes ver lo que tú quieras. Claro, como decía esta persona, o sea, el método de la tijera y el engrudo. Sí, pero a lo mejor fue otra artimaña para los que dudaban, decirles, mira, ahí está, todo es cierto. O sea, ¿me estás queriendo decir que la iglesia tiene artimañas para hacernos creer cosas? Por Dios. No, es una idea nada más. No me hagas eso. Ronda mi cabeza. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Que me digas que el Pato Donald no es real? No, señor, no hagas eso. No hagas eso. Si aún no resultara nada concluyente de todo esto, Antonio Valeriano, nuestro gobernante de Tenochtitlán del 73 al 99, estudió en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, donde también fue profesor y rector. Además, participó en la creación del Código Florentino y, como ya habíamos dicho, escritor del Nican Mapowa, que significa en español, aquí se narra. Era como una especie de diario. ¿Te quieres saber? Agarra esto. Ahí está. Okay. Testifica que la supuesta tilma la pintó un indio de nombre Marcos Zipac Aquino. Y de eso sí hay documentos. Claro, las obras de Marcos Zipac todavía en nuestros días se exhiben en los conventos franciscanos de San Francisco Huejotzingo. O sea, hay otras obras. Claro. De hecho, se asegura que en 1934 el pintor Jorge González Camarena compró, quien, dicho sea de paso, es una de las personas, no sé si fue la primera o la segunda persona, que estuvo encargado de restaurar la imagen de la Virgen en la basílica. Pintor González Camarena. Y él compró 2 obras de Zipac para compararlas contra la imagen de la Virgen.
y así corroborar la teoría formulada. Una de estas es muy famosa en Huejotzingo y es la imagen de la Virgen de la Letanía. Data de 1531. Otra pintura de menos nombre y por supuesto el ayate exhibido en la basílica. Y concluyó, después de un estudio a conciencia, al igual que los documentos, las tres obras fueron realizadas por el mismo autor. Aún con todo lo expuesto, concuerdo que aún se podría argumentar que lo dicho no tiene valor, ya que la Virgen es mexicana y eso nos debe de bastar para merecer los honores que tiene, claro. Ya que con Juan Diego o sin él, con ayate o sin él, la Virgen apareció y ha estado en México desde siempre, con los mexicanos y al lado y protegiendo a los mexicanos. Por supuesto. Pues bien, resulta que la Virgen fue encontrada por un campesino de nombre Gil Cordero. Este campesino vivía en la zona de la Extremadura. En España. En España. Y en la ribera del río Guadalupe, que es un río de la provincia española de la Extremadura, encontró una figura pequeña y morena que adquirió mucha popularidad entre los lugareños, entre los habitantes de la Extremadura, la cual aparentemente es atribuida a la cultura árabe. Cabe aclarar que esto no se ha podido comprobar a totalidad. Pero por lo moreno tal vez, ¿no? Si los rasgos que tiene son del tipo árabe, musulmán, de ese tipo. De tal suerte que adquirió tanta popularidad la Virgen que se encontraron en 1338 que el rey Alfonso XI le mandó construir un templo. Y más aún, 100 años después, los reyes católicos de España, esos que patrocinaron la aventura de Colón, sí, la declararon patrona protectora de los indígenas. Ok, la Virgen de Extremadura. Sí. Incluso se sabe por boca de Salvador de Madariaga que algunos de los indígenas que fueron llevados de vuelta a España con Colón a su regreso fueron bautizados en el templo de esta Virgen de la Extremadura. Y curiosamente, las fiestas de la Virgen de la Extremadura se celebran en... Igual, 12 de diciembre. Exacto, el 12 de diciembre. No manches. Y luego esta Virgen llegaría a México. Bueno, venía con boleto de primera clase, venía en el estandarte que portaba Hernán Cortés, ya que Hernán Cortés era un capitán del ejército español originario de la Extremadura. Ahora todo tiene sentido. Este hecho colocaría la aparición de la Virgen en México mucho antes de 1531. Sí, pues 1300. Estamos hablando de 200 años. Sí. Recapitulando. A ver. Juan Diego no existió, o al menos no existe un documento que así lo firme. Las apariciones, por ende, no ocurrieron, o los religiosos de ese momento no documentaron nada al respecto. Hasta 100 años después aproximadamente. Okay. Excepto, claro, por el Nicalmopóhuaco, un chorro de tiempo después, en donde se expresa que el ayate fue pintado por un indio. Recordemos que el Nicalmopóhuaco es el único documento oficial que existió que narra las apariciones marianas. Antes de eso no hay un solo documento donde... Ahora, el Nicalmopóhuac fue ordenado, supervisado y aprobado por los franciscanos. Y ahí, justo ahí, nos expresa que el ayate fue pintado por un indio. La negativa de diferentes encargados de la basílica, que dicho de paso, tampoco es la basílica original. La original se estaba hundiendo debido a las fallas del terreno en el DF. Y hubo que construir otra nueva basílica, más tipo palacio, que es la que se usa hoy en día. Igual, si no me equivoco, en algún momento cambiaron la imagen, ¿no? de la Virgen de Guadalupe. Pues se suponía que nada más la pasaron de la basílica vieja a la nueva.
Sí, pero pero en el algo manoseo... cambió. Creo que se le cayó la corona en el manoseo, ¿no? Parece que... Sí, no que se le haya caído, simple y sencillamente que en uno de los imágenes que aparecen, alguien se da cuenta que la imagen de la Virgen no presenta la corona que había tenido, que solía tener, que eran los halos de rayitos, de líneas alrededor, como un halo como una aura brillante, pero en la parte de arriba traía una corona. Era la reina de México, era la madre de los mexicanos, bla, 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 bla. Sopas que de repente desaparece la corona. Sí, o sea, aparece la imagen y ya no tiene corona. Ya no tiene corona. Ahí Y la iglesia, la arquidiócesis, se dieron cuenta de eso, en lugar de decir de aquí nadie sale hasta que no aparezca la corona, dijeron, señores, eso es un milagro de la Virgen, que se quita su corona para ponerse al nivel del pueblo, porque ella es del pueblo, no es de la realeza. Con razón. No, pues sí. Tanto nos ama que reniega a su corona La realeza de reina de México y se pone al mismo nivel de todos, porque ella es del pueblo. Okay. Es un motivo más para que con este milagro adórenla. Y síguenle trayendo billetitos el 12 de diciembre. Sí, claro. No más que no sean de lotería, porque eso no deja nada. Decía... Ay, Dios, ¿por qué nos creeremos todo lo que nos dicen? Bueno, porque somos guadalupanos. Decía que estos encargados de la basílica se niegan rotundamente a admitir la validez de los hechos y la canonización de Juan Diego, misma que se realizó con calzador, presentando milagros fabricados sin ningún testimonio que los avalara, pero lo canonizaron y ahora ya es San Juan Diego. Es San Juan Diego y resulta que ni siquiera hay un documento que diga que existe. Que de perdida era Juan Diego, ya no déjate el san, te lo regalo. No se sabe. Ya no era ni siquiera Juan Diego. ¿En dónde nació? ¿Cuándo nació? O si nació. Nombre completo. No, o sea, no hay ningún dato y ya está canonizado, ya es San Juan Diego. ¿Hasta dónde podemos llegar? No te cuestiones, no les des cuerda porque son de pilas. Y alegando esto, se negaban que... ellos alegaban que no existió. Y la declaración por demás ilógica y tendenciosa, tal vez, que hizo el encargado de la basílica, que dijo con todos los dientes, no se requiere de Juan Diego, del ayate, de las apariciones, ni de la Virgen misma, para que los mexicanos seamos guadalupanos. ¡Sas! La cuestión. Por supuesto, ¿verdad? Están tan seguros de... Pero entonces yo me pregunto, ¿guadalupanos adorando a qué? ¿O a quién? Pues es una imagen. Si hasta ahorita me están diciendo, no necesitas a Juan Diego, no necesitas la aparición, no necesitas el ayate y tampoco necesitas a la Virgen para ser guadalupano, dices tú. Entonces, ¿qué soy? Sí. O sea, sí, me digo guadalupano. Pero no existió nada. Entonces, ¿qué adoro o a quién adoro? No, es que la fe es ciega. Y mucho. Muy ciega. Pero estamos adorando a qué? Una virgen traída por Hernán Cortés en un estandarte y colocada en un pequeño templo en el cerro del Tepeyac. Una virgen X encontrada por Gil Cordero en la Extremadura, España, en las riberas del río Guadalupe, más de 200 años antes de la supuesta aparición. Y aquí recordemos una vez más, disculpen que sea reiterativo, las estrategias de los franciscanos para remover todos los dioses precolombinos y sustituirlos por los propios. Un claro ejemplo fueron Tlaloc, Xochipilli y Huitzilopochtli, quienes por similitud de virtudes fueron transformados por los franciscanos en San Juan Bautista, San Isidro Labrador y Jesucristo. O sea, los chavos dieron el perfil en la entrevista y es el equivalente. Ah, caray. Ocurriendo por derivación lo mismo con la Madre de Dios, transformada de Tonantzin-Cuitlacue a la Virgen de la Extremadura. Okay. A la que se le incrustaron características físicas después de los brotes de viruela en Tenochtitlán
para estar más acorde con los rasgos de los indígenas. La Virgen Morena. Y cambiando, exacto, la morenita de México. Sí, sí. Ay, Dios, hasta me da son decir morena. Y cambiando, guácala de perro, fuchi, guácala. Cambiando el nombre de Extremadura, que claramente te denomina una región de España, por la del río Guadalupe, un río local de la zona de la Extremadura, donde fue encontrada, que no tan claramente se puede relacionar con algo de allá. Y vendría a quedar solamente la Virgen de Guadalupe. Ok, o sea, podemos derivar en que es la Virgen de Guadalupe, donde fueron acomodando los datos de la Virgen de Extremadura que se encontraron 200 años antes. Se la encontraron casualmente cerca de un río local pequeñito, un río pequeño, que es el río de Guadalupe. Cuando vieron que si le ponían la Virgen de Extremadura en México iba a sonar a una Virgen española. Exacto. Bueno, le cambiaron y dijeron, bueno, es la Virgen de Guadalupe por el río que está en Extremadura, pero bueno. Que no lo puedes relacionar con España. No lo relacionas y de ahí deriva la Virgen de Guadalupe. Pero es Guadalupe por el río de España, no por la Lupe que vende los tamales en la esquina. Y son, ¿cuántos millones de Guadalupes que hay en México? Si supieran de dónde viene, ¿verdad? Deja tú que se pudiera comprobar o que se llegara a comprobar ya fehacientemente que en realidad proviene de la cultura árabe. Sí, ya ni siquiera española. Sí, es un trancazo. Sí. No más que yo busqué mucho, te doy mi palabra, yo busqué mucho, no he podido corroborar que sí sea cierto que viene de la cultura árabe. Uh-huh. Hay muchas posibilidades, hay muchos símbolos hay muchos datos que te pudieran decir, ok, sí, pero no es nada contundente, entonces no podemos decir nada. Pues no, si no nos volvemos a donde mismo, ¿no? Exacto. No caemos más que en lo mismo que ellos, conjeturas. Ahora, no me queda más que cuestionarme y volvemos a lo mismo. Si Juan Diego y las apariciones fueron solo un montaje, entonces la Virgen de Guadalupe fue en realidad solo una jugada de los franciscanos para evangelizar a los indígenas, como habíamos mencionado anteriormente y como se había mencionado en el capítulo de la iglesia y la civilización y la colonización. Una estrategia de guerra, básicamente, ¿no? Claro, los franciscanos traían la estrategia de tumba todo y ponles lo que sea en lugar del de ellos. Sí, si no nos reconocen la colonización. Así sí, exactamente. Hay que hacer. Dices tú, qué casualidad que una virgen extranjera viene y aparece justo en las ruinas del templo de la diosa madre de los mexicas, que era Tonantzin-Cuitlahua. Sí. Ya estaba derruido. Ahora, un dato curioso que apareció es que en todas las culturas que han sido llevadas a cabo por españoles, en cada cultura ha aparecido una virgen. Casualmente. Han transmutado santos por dioses regionales. Como dijimos, es una estrategia. Una estrategia de guerra de los españoles para colonizar. Exacto. Definitivamente. Son estrategias, ¿sí? Aquí voy a dar un dato que pudiera sonar spoiler porque todavía no sale ese capítulo, pero ya vendrá. Espérenlo y mientras oigan en la primera temporada la historia de la iglesia católica en la historia. Tenemos que considerar, y nadie lo ha hecho, el Vaticano es un país en sí mismo, ¿sí? Es un país dentro de otro. El Vaticano no depende de Roma, no depende de Italia, es un país en sí mismo. Sí, tiene su propio ejército, su propio banco, su propia moneda, su propio todo. ¿Esto dónde deja al Papa? Es el mandatario, es el presidente de ese país. Sí. ¿Qué hace un presidente normal? Buscar lo mejor para su país, que su país crezca, que su economía crezca. Así es. ¿Cómo podemos hacer esto? Carajo, tiene la iglesia, ¿qué te gusta de un país como México? ¿Cuántas embajadas tenemos? Alemania, Israel, Estados Unidos, España, Italia, Francia. Argentina, Italia, Francia. ¿Cuántas te gustan? ¿50?
100. La arquidiócesis en México tiene 3,000 parroquias. Bueno, tenía en aquel entonces 3,000 parroquias. Sí, se me hacen pocas. Entonces, Nada más en México. nada más en México tenías 3,000 embajadas. Sí. Sí, pues es uno de los países más ricos del mundo. Si Exacto. Entonces, a lo mejor con mitos, no balazos, vamos expandiendo nuestros dominios. Eso es la evangelización. Sí, Eso es el trasfondo de las bulas papales. Te estoy dando un derrotero. Si quieres que te reconozca tus conquistas, primero me evangelizas a todos y me los haces católicos. Sí, y me tumbas son todo. clientes. Claro. Son clientes potenciales. Tienes que buscar la papa, mijo. El dinero no cae solo. Hay que esperar hasta el 12 de diciembre. ¿Sí? Mientras todo el año vendes estampitas. Claro, y Biblias. Y Biblias. Y vaya que sirven para todos, no nada más para los católicos. Así todas las religiones. Ah, más o claro, menos la claro. misma. Y entonces volvemos a preguntar, ¿qué hemos estado venerando todo este tiempo? Pues yo pienso que es la fe. En realidad, aquí con lo que se juega desafortunadamente es con la fe de las personas. Digo, yo diría con la ignorancia. Sí, no, porque las personas muchas veces tienen o tendemos a agarrarnos de lo primero que podemos y a lo mejor sin darse cuenta la misma fe de las personas es la que les permite llegar a lo que ellos tanto desean, ¿verdad? El milagro. Mira, yo voy a tomar... necesiten. Y entonces de esta forma dicen, no, pues sí es cierto, ¿verdad? Así sea Malverde, o sea la Virgen de Guadalupe, o San Judas Tadeo, el que tú quieras, pues yo siento que es la fe de las mismas personas lo que mueve, ¿verdad? La energía. Entonces, pues es la forma en la que las religiones capitalizan la fe de las personas, ¿verdad? Le ponen, digamos, nombre a la fe y ya cada quien va eligiendo, pues ahora sí que a quién le va. Pues esto no es grotesco. Te fuiste más fuerte que yo. Porque eso es estar como un mercenario comerciando con la ignorancia de la gente. Porque estaremos de acuerdo que esto no es fe. A mí cuestióname tantito y esto no es fe. Esto es costumbre. Voy a tomar, no muchas veces, siempre. Voy a tomar atrevidamente las palabras que le oí a Odín Dupeirón. Los niños nacen ateos. Claro. No creen en nadie ni en sus padres porque no saben quiénes son. Así es. Nosotros nos encargamos de adoctrinarlos. Sí. Según la religión de tus papás. Exacto. Tú vas encaminado. Entonces volvemos a la otra, que era, somos de una religión Porque nos por tocó tradición. nacer. Sí. ¿Sí? Y si a mí me hubiera tocado un papá con una toalla enredada en la cabeza, yo sería musulmán y estaría con el islam a todo lo que da. Sí. Bueno, a lo mejor no ando tronando en los desfiles, pero sí andaría con el islam. Entonces, a final de cuentas, somos un reducto de las tradiciones de nuestros papás. Así es. Y son tradiciones que vienen cayendo de un lado a otro, de una generación a otra, como los jarritos con agua, de arriba para abajo, de arriba para abajo, y la única manera es que te quites. Y si no te quitas, vas a seguir en lo mismo y vas a seguir echando agua al jarrito que sigue abajo. Sobre todo si te prohíben prácticamente en todas las religiones creer en las demás. Te prohíben cuestionar lo que te Fíjate, están diciendo. esa es una cosa muy curiosa, porque todo mundo le tira a la... Por ejemplo, vámonos con estos pobres que andan tocando puertas. No los del cambaseo, sino los otros. Los que te quieren convencer. Los testigos. Sí. Dices tú, son gentes que te aíslan, igual que la cienciología, te aíslan, tú no puedes preguntar, tú no puedes cuestionar, pero tampoco te puedes salir de tu círculo. No. Te das cuenta que básicamente son colonizadores. ¿Sí? Pues son En cierta intentos forma. de colonizadores, o sea, están tocando En cierta puerta por forma. puerta
a ver a quién pueden convencer de que la Claro, religión para traerse nuevos clientes. Ahora, a lo que iba, Sí, todo sí, mundo sí. todo mundo los critica. Sí. Y es más, entre todos es una sola crítica que parece despedida de soltera. Los católicos critican a los cristianos a los testigos a los mormones a los adventistas. Y todos critican a todos. Pero pregúntale a uno, incluyo a los católicos, ¿de qué va la otra religión? ¿Qué hacen los cristianos? ¿Qué son los cristianos? ¿Qué creen? ¿Qué no creen? Así es. ¿Qué creen los testigos de Jehová? ¿Qué creen los mormones? ¿Qué creen los adventistas, los ortodoxos? ¿Cuáles son las diferencias? Exacto. No hay uno que te sepa decir, no, yo voy de acuerdo con que la mía es mejor que esta por esto, sí, pero hay otras 10. Sí. Y todos te aseguran categóricos que la de ellos es la buena. Ay, que si no estás con ellos te va a cargar el payaso. Sí, ya, por ejemplo, a 100 millones de chinos ya se los cargó el payaso porque no son católicos. Exacto. Y a los budistas y a los islámicos. Y vaya, que el Islam le purgue a quien le purgue, es la primera fuerza religiosa a nivel mundial. Sí, por número ganan. Nadie tiene más. Y dirías tú, están los budistas, están los chinitos, están los indies, están los maometanos. Yo con los puros chinos nos vemos de cuadritos para cambiarles, para taparles el número. Pues no, señor, aún así es más fuerte y tiene más adeptos a nivel mundial el Islam que cualquier religión, seguida muy de cerca en segundo lugar por el judaísmo, y hasta el tercer lugar están los católicos. Ya los demás ya no llegan ni siquiera en los primeros 5. Ya no libran podio los demás. Pero dices tú, no, papá, yo soy el chicas patas, que está pasando por años y años en la Franja de Gaza. Es una guerra religiosa en que todos quieren estar en Israel para esperar la segunda venida del Señor Jesucristo, y todos quieren estar en la pista de aterrizaje, y todos quieren ser los que son dueños de ahí. Sí, los elegidos. Exacto. Ese es todo su chisme. Sí. Pero pregúntales a ellos mismos si ni ellos saben. Pero bueno, ya nos salimos mucho. Pues no tanto. Bueno, no, ¿verdad? Ya vamos allá en Tierra Santa. Ahora, yo me pregunto qué tan perfectamente fue planeada o ejecutada esta maniobra que Volviendo esa a la Virgen, mansedumbre, claro, esa mansedumbre y esa ignorancia y ese miedo persisten aún hasta hoy. Aún con todo lo anterior, la alta jerarquía eclesiástica, una vez obtenido el éxito perseguido con estos y muchos actos, no digo que es el único, y todo en aras de la evangelización total del nuevo territorio, siguen teniendo especial interés aún ahorita de mantener vivo el engaño. ¿Para qué? Para continuar manteniendo llenos sus cepos de ofrendas económicas, para seguir dominando y manipulando una voluntad por medio de la fe, las creencias, del miedo. Pero no son los únicos, porque la mayoría de los políticos, como rémora de tiburón, andan nadando enseguida, aprovechando las sobras de unas voluntades ya dominadas y 100% manipulables. Y aquí me surge una pregunta o varias preguntas. ¿No sería más conveniente que despertaran esas voluntades y se dieran cuenta de que sus logros dependen solo de ellos mismos y no de una idea manejada por terceras personas con otro tipo de propósitos? ¿No sería más conveniente que dejáramos de pedir favores y milagros y soluciones que dependen de nosotros, no de otro tipo de factores? Y que con toda esa fe, coraje y honestidad que siempre presumimos, formemos nuestro destino cada quien. Eso es como un sueño. Y por Porque último, tanto en la religión como en la política es más o menos lo mismo lo que estás comentando. Nos dejamos llevar en la política y en la religión, ¿verdad? Hasta por lo que nos dicen nuestros papás.
somos de tal religión o somos de tal partido político y no cuestionamos nada. Exacto. Nos da flojera pensar, preferimos que piensen los demás por nosotros y nos Claro, es más fácil la que, información ya digerida. que te llegue, claro, Exacto. que te llegue la papa Y- pelada y en el pico, sí. como dicen. Por eso es que por supuesto que es mejor, pero como se me hace difícil que... Y la pregunta del millón, ¿todo esto será verdad? ¿O solo será un mito más? Al final, y como de costumbre, mis verdaderos mitólogos, ustedes tienen la última palabra. Solo ustedes deciden. Buen día y hasta la próxima. No se olviden de apoyarnos suscribiéndose y presionando la campanita para que YouTube o Spotify o la plataforma donde gusten y nos hagan favor de escucharnos, les avisen cada vez que subamos algún episodio nuevo. Están disponibles al alcance de todos los episodios de esta temporada y los de la temporada anterior. Muchas gracias a José Eduardo por haber estado aquí con nosotros, siguiéndonos este manejar y maromear con tantas dudas y tantas interrogantes. No, hombre, gracias a ti, un gustazo estar contigo. Esperemos que no sea la última. Esperemos, ojalá y sí. Y como les dije, si les gusta, si les gustó esto, si les llamó la atención, compártanlo con mucha gente, compártanlo con quien ustedes quieran. Tal vez esto nos va a dar pie a que otra persona tenga otras ideas y otras dudas. Y entre compartir dudas y compartir ideas podemos llegar a algo mejor cada día. Tengan muy buen día, muchas gracias. Gracias, Nos vemos. hasta pronto. Hasta luego.